троцкисты и бухаринцы, товарищи судьи, этот право-троцкистский так называемый блок, верхушка которого фигурирует сейчас здесь на скамье подсудимых, это не политическая партия, это не политическое течение, это банда уголовных преступников. Los años en los que Joseph Stalin estuvo al frente de la Unión Soviética fueron unos de los más sangrientos en la historia de la nación. No solo por los millones de muertos causados por la Segunda Guerra Mundial, sino también por la terrible represión interna que ordenó. El objetivo era consolidar su posición política, eliminando a cualquiera del que se sospechase que podía ser un rival. El número de víctimas de estas políticas de opresión fueron impresionantes. Pero Stalin no llevó esto a cabo en soledad. La NKVD, su policía secreta, fue una parte clave en el funcionamiento de las purgas. Estaba compuesta por los oficiales más leales y salvajes del régimen, que no dudaron en cumplir incluso las tareas más aborrecibles. They form the backbone of Stalin's security state. Their duties are manifold. They are the firemen, policemen, clerks, border guards, judges, executioners, prison camp guards, security forces, spies, soldiers, and murderers in service of the Soviet Union's Ministry of the Interior, also known as the NKVD. Sin embargo, hubo uno de esos oficiales que se destacó por sobre el resto por lo sanguinario de su accionar: Boris Rodos. Su historial, que abarca más de una década, está lleno de testimonios de terribles golpizas, torturas y mutilaciones. Nunca mostró ni una pizca de remordimiento hasta el momento que su suerte cambió. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo sobre Boris Rodos, el torturador más brutal de Stalin. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять. Rodos nació el 22 de junio de 1905 en lo que era en ese momento el Imperio Ruso. Tenía 12 años cuando ocurrió la Revolución de Octubre de 1917, que terminaría por llevar al poder al Partido Comunista y a la creación de la Unión Soviética. Debido al caos al que se sumió la nación, se vio obligado a abandonar el colegio. Pero reemplazó esta actividad sumándose al recientemente establecido Komsomol, como se conocía a la Liga Juvenil Comunista. Aquí empezó su formación como oficial, pero no llegó lejos. El carácter oscuro que terminaría caracterizándolo ya había empezado a florecer en este período. En 1930 fue expulsado de la organización luego de ser acusado de intento de violación. Esto podría haber puesto en peligro toda su carrera laboral, pero por suerte para él, al año siguiente se topó con un grupo que estaba buscando personas con sus características. Era la OGPU, o el Directorio Político Unificado del Estado. Funcionaba como la Policía Secreta Soviética, y en unos años se lo conocería con un nombre mucho más infame: NKVD. En ese mismo año también se unió al Partido Comunista. Fue trasladado a Ucrania, donde estuvo estacionado la mayor parte de la década de 1930. Estos años, si bien contó con ocasiones de demostrar su crueldad contra criminales comunes, no fueron muy activos. Sin embargo, su oportunidad llegaría en 1936. Joseph Stalin, el líder soviético, hacía un tiempo que ya había ordenado el comienzo de una purga política. Buscaba eliminar a todos sus rivales, tanto confirmados como potenciales, por medio de la encarcelación o, en muchos casos, la muerte. Millones de administrativos, artistas, escritores y oficiales del Ejército Rojo corrieron esta suerte. Pero también un enorme número de civiles inocentes acusados de sabotaje hacia el Partido Comunista fueron llevados hacia los campos de trabajos forzados, denominados gulags. Cientos de miles también fueron ejecutados, casi siempre sin ni siquiera un juicio previo.
El organismo encargado de realizar estas masivas persecuciones fue la mencionada NKVD. Bajo su líder, Nikolai Yezhov, reprimieron al pueblo soviético sin cansancio, destruyendo a incontables familias. En 1936 se dio comienzo a la época más sangrienta de la campaña de opresión, la cual se conoce como la Gran Purga. El jefe de la policía secreta fue tan severo en sus deberes que a estos años también se los llamó la Yezhovchina o período de Yezhov. Ni siquiera la NKVD misma se salvó. Una gran cantidad de sus miembros fueron arrestados e interrogados brutalmente. A muchos de ellos se los acusó de ser espías extranjeros que querían socavar el régimen, pero gran parte de ellos eran completamente inocentes. Para compensar los números del personal eliminado, se trasladó a varios oficiales de la policía secreta de otras regiones de la nación a Moscú. De estos no se dudaba de su fidelidad al dictador y a su mandato. Boris Rodos fue uno de los afortunados que fue llevado a la capital. Si bien fue colocado en un puesto menor, su gran momento llegaría pronto. Para 1938, estas matanzas indiscriminadas habían logrado el objetivo que Stalin buscaba. Sus mayores amenazas políticas estaban en prisión o muertos, y la población estaba aterrada. Nadie se atrevía a desafiar al dictador, pero incluso él sentía que la persecución se había ido de las manos. La sangre inocente derramada además estaba ocasionando que la opinión pública mundial condenara el accionar del gobierno ruso. During its mass operations, the NKVD widely utilized imprisonment, torture, violent interrogation, and arbitrary executions to solidify control over civilians through fear. By 1938, however, the oppression had become so extensive that it was damaging the infrastructure, economy, and even the armed forces of the Soviet state, prompting Stalin to wind the purge down. Fue por estas razones que Stalin decidió distanciarse de la purga. La forma de hacer esto era eliminar al cabecilla de la misma. Nikolai Yezhov fue arrestado y acusado de abusar de su poder para aterrorizar al pueblo. En su lugar se nombró como jefe de la NKVD a Lavrenti Beria, cuyo nombre estaría en boca de todos en los años venideros. Rodos, que había demostrado su fidelidad hacia el líder soviético, fue ascendido a teniente. Sus primeras tareas con este rango fueron la tortura de sus antiguos compañeros de armas. Una de sus víctimas iniciales fue un oficial llamado Piotr Zubov. Estaba acusado de sabotaje, y con el fin de obtener una confesión, Rodos le destrozó brutalmente las rodillas con un martillo. Pero eso no fue lo peor. Luego de recibir semejante asalto, sus cargos fueron retirados y fue puesto en libertad, pero el daño ya estaba hecho. Zubov nunca pudo volver a caminar sin un bastón. Y si bien, como se mencionó previamente, la Gran Purga terminó de forma oficial en 1938, esto no significó en lo más mínimo que las persecuciones tuvieran su fin. Durante los meses siguientes, Boris Rodos siguió cumpliendo ávidamente su rol de torturador. Mostrando su talento para este trabajo, se lo contrató principalmente para obtener confesiones de exmiembros de alto rango del Partido Comunista. En ningún momento le tembló el pulso mientras abusaba físicamente de los que hasta recién habían sido sus camaradas. Pero el papel que lo llevó a la fama, o mejor dicho, a la infamia, fue estar encargado del interrogatorio de su jefe anterior, Nikolai Yezhov, en 1939. Poco después de su arresto habían empezado las golpizas. Pero si bien el ex cabecilla de la NKVD había repartido órdenes de tortura y ejecuciones sin tapujos, no resistió por mucho tiempo los golpes. Con solo unas cortas sesiones, Rodos se aseguró que Yezhov firmase todo documento que se le entregaba. Estos papeles eran confesiones a los crímenes de los que se lo acusaba. Muchos de ellos eran verdaderos, pero tantos otros estaban completamente falsificados. Yezhov terminaría siendo ejecutado al año siguiente. Nikolai Yezhov was brought in for interrogation, and he was tortured, and he then admitted to having been an enemy of the people. He was a man who had been part of thousands of these interrogations,
and he knew he would soon be executed. He claimed that he'd stolen government money and that he'd collaborated with the Gestapo, and he also admitted he was incompetent at his job. Then a closed trial happened, and at this he claimed his love for Stalin and claimed he'd been tortured to admit these charges that he was being found guilty of. He said when he would die, his final words he would utter would be Stalin's name, but he knew what was coming his way. Mientras tanto, la reputación de Boris Rodos se había cementado. Stalin y Beria, el sucesor de Yezhov, sabían que podían confiar en él para que incluso los prisioneros más testarudos terminen por confesar sus traiciones. Muchos miembros del Ejército Rojo caídos en desgracia pasaron por las crueles manos del carcelero, y casi todos ellos terminaron en los gulags o enterrados en fosas comunes. Gran cantidad de políticos, como los líderes del gobierno de Ucrania, que en ese momento formaba parte de la Unión Soviética, corrieron el mismo destino. Algunas fuentes dicen que uno de ellos, Stanislav Kozyr, aguantó las golpizas por horas. Furioso, Rodos ordenó que llevaran a su hija de 16 años a la celda y luego la abusó frente a su padre. Así consiguió su confesión. Incluso el líder del Komsomol, la liga juvenil a la que Rodos había pertenecido en su adolescencia, sufrió sus torturas. Pero también civiles formaron parte del largo listado de sus víctimas. El hecho de no dudar ni un instante en aplicar las torturas más crueles contra sus propios excompañeros y jefes hablaba del grado de inhumanidad que tenía Rodos. Pero hay más. El famoso escritor Isaac Babel, considerado por muchos el mejor de la Unión Soviética, fue arrestado también en 1939. Fue acusado de terrorismo y espionaje, pero negó vehementemente todos estos cargos. Pero luego de 3 días, con numerosas visitas de Rodos de por medio, su suerte no fue diferente a la de miles de otros. Admitió sus crímenes y fue sentenciado a muerte al año siguiente. Si bien días antes declaró que su confesión había sido culpa de la tortura a la que fue sometido, nada cambió el veredicto. Años más tarde se le preguntaría a Rodos si había leído alguna vez las obras de Babel. Él simplemente contestó: ¿para qué? Luego del derrocamiento de Yezhov, si bien Stalin había denunciado los excesos de la NKVD bajo el mandato de este, podemos ver que sus acciones continuaron. Lo que cambió es que ahora se requería sin excepciones que los acusados confiesen previo a su condena. De esta forma, la opinión pública local y extranjera no tenían forma de declarar que estaban masacrando a gente inocente. Claro que muchos sospechaban que a las víctimas se las obligaba a firmar estos documentos, pero así sus quejas tenían menos peso político. En marzo de 1940 a Boris Rodos se le encargó lograr la confesión de Robert Eike, otro miembro de alto rango del Partido Comunista. Sus superiores le dieron este trabajo porque el preso se aferraba férreamente a su inocencia, a pesar de ya haber sido golpeado en reiteradas ocasiones. A pesar de esto, el hombre ya había sido condenado a muerte, pero Lavrent Beria buscaba personalmente su colapso moral. El brutal carcelero comenzó sus métodos usuales, aunque Eike siguió manteniéndose firme. Frustrado, le propinó una larga y totalmente cruenta sesión de tortura que llegó al terrible extremo de sacarle un ojo. No importa cuánto sufriera, el retenido continuó declarando su inocencia. Fue fusilado ese mismo día, pero Rodos y Beria se quedaron sin su deseada confesión. Para mediados de 1940, la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado. La Unión Soviética aún no se encontraba en disputa con Alemania. Sin embargo, ya había entrado al conflicto mediante la invasión de Polonia, acción que realizaron junto con las fuerzas nazis. Decenas de miles de polacos, tanto miembros del ejército, de organizaciones políticas o solo civiles, fueron deportados en masa. A la mayoría se los trasladaba a los gulags para que realicen trabajos forzados sin descanso y así ayudar al esfuerzo bélico ruso. Boris Rodos fue puesto a cargo del transporte de prisioneros en la ciudad de Leópolis, también conocida como Lviv.
Alrededor de 300.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y encarceladas en territorio soviético, y muchas de ellas morirían aquí. Sus superiores se mostraron muy conformes con su trabajo y lo ascendieron a mayor al año siguiente. En junio de 1941, Alemania lanzó su impresionante invasión contra el territorio soviético. Millones de hombres fueron movilizados para hacerle frente a la maquinaria nazi y muchísimos recursos se desviaron para contener su avance. Pero la represión interna continuó sin pausas. Los generales que realizaban un trabajo deplorable eran arrestados y acusados de traición, si bien muchas veces estaban simplemente siguiendo las órdenes de Stalin. Cualquiera que mostrase la mínima muestra de antipatriotismo corría el riesgo de ser señalado como un espía o saboteador. Por esto fue que Rodos volvió a su antiguo rol de carcelero y torturador. De esta forma se salvó de combatir en el frente de batalla, encargado de eliminar a los supuestos enemigos internos del estalinismo. Incluso en 1943 fue ascendido nuevamente, esta vez a coronel. Mientras tanto, su sucia labor continuaba. Alexander Beloslutsev, the head of the Komsomol's organizational department, when being interrogated by Rodos, asked him to be taken to the bathroom to urinate. Rodos told him, "Take a glass and urinate." He did so, and asked where to put the glass. Rodos then grabbed the glass and forced it to his mouth, shouting, "Drink, you shit in human skin, or testify." No hay mucha información sobre Rodos en los años que siguieron. Alemania fue derrotada en 1945, pero la Unión Soviética ya estaba preparándose para un nuevo conflicto, esta vez contra uno de sus previos aliados, Estados Unidos. Durante los primeros años de la Guerra Fría, la persecución política en el territorio continuó. La NKVD de la Brent-Iberia ahora iba detrás de los acusados como colaboradores del capitalismo occidental que buscaban socavar al comunismo. Incluso a comienzos de la década de 1950, parecía que se estaba planeando una campaña contra el pueblo judío soviético. Para Stalin, ellos y los norteamericanos estaban complotados para llevar a su derrota. Afortunadamente, esta purga nunca se llevó a cabo. El líder soviético murió debido a un accidente cardiovascular el 5 de marzo de 1953. Inmediatamente comenzó una lucha interna entre los miembros de mayor jerarquía del gobierno para saber quién se haría con el poder. Entre ellos estaba la Brent-Iberia, todavía firme a la cabeza de la NKVD, que había pasado a ser conocida como la MGB o Ministerio de la Seguridad del Estado. Pero el que se alzaría con la victoria final fue Nikita Khrushchev, jefe del Partido Comunista en Moscú. Queriendo separarse de la figura de Stalin, el flamante líder soviético denunció el culto de personalidad armado en base a su persona y las terribles persecuciones a su propia gente. The critics include Premier Bulganin, his predecessor Malenkov, and Party Secretary Khrushchev. Khrushchev and his colleagues tell the delegates that for 20 years the party has suffered in all its work from one-man rule. Now they announce collective leadership has been restored and wider party democracy is promised. Beria fue arrestado poco después de su derrota política y en diciembre de 1953 se lo encontró culpable de los mismos crímenes que solía cargarles a sus víctimas. El mismo día de su sentencia fue fusilado. Corrió el mismo destino que los dos jefes anteriores de la policía secreta. Quizás Boris Rodos habría sido puesto a cargo de obtener la confesión de Beria, así como había sucedido con Nikolai Yeshov más de una década atrás. Pero en 1952 había sido expulsado de la MGB en un momento que Beria había perdido influencia y no pudo mantenerlo en su puesto. En cambio, se encontraba a cargo de un destacamento antiaéreo en una ciudad de Ucrania, en un puesto en el que no veía mucha acción. Sin embargo, cuando Nikita Khrushchev denunció a Stalin y a Beria, este torturador no se le pasó por alto. Poco antes del arresto del líder de la policía secreta, Rodos fue encarcelado por orden del nuevo régimen soviético.
Se lo acusaba de haber obtenido confesiones falsas por medio de terribles abusos físicos que muchas veces llevaron a la mutilación del prisionero. Obviamente existían innumerables pruebas y testigos capaces de señalarlo como culpable. No solo antiguos camaradas, sino las pocas víctimas que sufrieron sus torturas y se salvaron de la muerte, subieron al estrado y brindaron su testimonio. Las evidencias eran irrefutables. Sabiendo esto, Rodos quiso excusarse declarando que solo seguía las órdenes de la Brentiberia. Según él, había sido un instrumento ciego utilizado por sus superiores, pero que siempre fue leal al régimen. Además, protestó que no fue el único oficial que golpeó a sus prisioneros y que lo estaban utilizando como chivo expiatorio. Sus defensas se puede resumir con la siguiente frase: «Creí que estaba ejecutando las órdenes del partido». Si bien todo esto no solo era verdad, sino que los jueces lo sabían, para ellos no significaba su inocencia. Luego del veredicto, Rodos estuvo en prisión hasta febrero de 1956. El 25 de ese mes, durante un famoso discurso de Khrushchev en donde habló de los crímenes cometidos por los soviéticos durante la década de 1930, su nombre fue mencionado. El mandatario se refirió a él como una persona vil, con el cerebro de un ave y completamente degenerado en su moralidad. Denunció que hombres de tales características hayan sido los que estuvieron a cargo de decidir el futuro de miles de miembros del Partido Comunista y de incontables otros. Solo un día después de dar este discurso, Rodos fue sentenciado a muerte. Si bien intentó apelar a la misericordia, refiriéndose a que sus inocentes hijos quedarían sin un padre, sus pedidos cayeron en oídos sordos. El 20 de abril de 1956, Boris Rodos fue fusilado. Para los crímenes aberrantes que había cometido, el fusilamiento era hasta un castigo menor en comparación al daño que había hecho. Así murió uno de los torturadores más brutales en toda la historia de la Unión Soviética. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿piensas que el argumento de seguir órdenes justifica la inocencia del acusado? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.